Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Que están legales o que están en el proceso de asilo, tenemos miedo. Y cualquiera de ustedes que está aquí escuchándome debería tener miedo de ir a Venezuela. Tienes que ir en una camioneta blindada, y como lo vieron esta semana, antes de ayer, ¿verdad? Un representante de un partido político fue baleado, ametrallado en plena autopista. No vamos a tener miedo de ir a Venezuela o de vivir en Venezuela. Cualquiera, son héroes los que regresan allá. Entonces, esta persona es de Argentina, vivía en Argentina, vino aquí a pasar unas vacaciones, se regresa a Argentina y los meten presos 23 días. Una señora viene a visitar a sus hijos desde Montreal, en el aeropuerto de Canadá, y le dicen que no puede, porque sospechan que se va a quedar aquí. Tenemos que buscar una solución que tenga sentido común. Tenemos que tener una solución que contemple lo que son los derechos del ser humano, los derechos básicos. Entonces, pues yo le hago un llamado a los congresistas, a los senadores, Marco Rubio, a Carlos Curbelo, Díaz Balart, Iliana Ross, Debbie Wasserman. Vamos a reunirnos, siéntense con las organizaciones venezolanas, vamos a buscar una solución juntos a esta situación que no puede ser sostenible, no más. Gracias. En el caso del chico deportista, él había venido primero con visa de turista y se le estaba por vencer la visa y se regresa a la Dominicana. Cuando vuelve, él vuelve con una visa. Él tenía una visa, él había venido varias oportunidades a Estados Unidos, como mucha gente, tiene una visa de 10 años. Él regresó con su visa de turista e iba a resolver su situación con la universidad. Lo normal es volver a tu país y solicitar la visa de estudiante cuando ya tienes otorgado, o hacer un cambio de estatus cuando tú estás acá. Son dos alternativas y son legales y válidas. A él se la negaron. No solamente eso, sino cuando se hace el proceso acá y el juez lo llama a declarar las pruebas, el abogado le pide un poco más de tiempo para preparar las pruebas, porque necesitábamos más tiempo también para conseguir el dinero que hacía falta por una fianza que pidieron de $15,000. Estábamos en ese proceso, estábamos traduciendo la cantidad de pruebas que tenemos, que son bastantes, son creo que más de 80 páginas de pruebas del expediente, y el juez simplemente le dijo que no, que ya había tenido suficiente tiempo y que lo iba a deportar. No le dieron derecho a su defensa como debe ser. Cuando el abogado toma el caso y pide más tiempo para defenderlo, le dijeron que no. La primera vez vino con visa de estudiante. No, de turista. Dos veces nunca ha tenido visa de Pero y estudiante. entonces, porque dijo que al principio se le estaba venciendo la visa y que por eso se La estadía, O sea, los 6 meses. son admitidos, la estadía de admisión, Sí. exacto. Entiendo. Lo que él no quiso nunca fue violar la ley de los Estados Unidos. Cuando él permanece aquí, él está aquí haciendo uso obviamente de sus habilidades y su talento, él le da un periodo de tiempo de admisión de 6 meses. Lo que él no quiso fue violar esos 6 meses, y en ese momento él sale apoyado a República Dominicana. Una vez que ya él está allí, es que él vuelve otra vez a ingresar como turista nuevamente, para identificar cuál es la oferta que le están presentando y buscar la vía legal sobre la cual él se va a quedar. Es allí donde él queda detenido. ¿Cuánto tiempo duró en República Dominicana? Él duró en República Dominicana, yo calculo que casi 1 año, 8 meses, más o menos, en una academia de béisbol donde estuvo jugando, preparándose para precisamente presentarse a San Tomás, el coach de béisbol, y definitivamente lograr su beneficio de la, ¿cómo se llama? La college. Sí. Es de hacer notar algo. Si bien nosotros estamos hoy haciendo un llamado a estos oficiales, también reconocemos que es su función garantizar la seguridad nacional. En lo que nosotros estamos pidiendo y justamente lo que estamos tratando de abogar el día de hoy es solicitar un poco de humanidad en el trato a la comunidad venezolana, tomando en cuenta que dentro de lo que está ocurriendo prácticamente a nivel mundial, Venezuela es un caso extremo. Los venezolanos, como lo dije en el comunicado,
el éxodo venezolano es un éxodo forzoso. O sea, ellos están saliendo de manera prácticamente huyendo del país. Y si bien muchos de ellos están viniendo a ver cuál es la oportunidad que ofrece el país, también muchos vienen huyendo. Y el hecho de desconocer qué es lo que significa un asilo afirmativo y un asilo defensivo, los está llevando a ese error que nosotros comentamos en el comunicado. Porque los venezolanos nunca estaban acostumbrados en el pasado a emigrar. Conocer Estados Unidos era una oportunidad de viaje, de placer, probablemente de negocio. Pero emigrar para encajarse en el sistema migratorio legal de los Estados Unidos, créanme que no ocurre. Pero aquí también va mi llamado. Nosotros hemos realizado, como también lo mencioné en el comunicado, que les voy a hacer ahorita entrega del kit, hemos realizado 27 asambleas a nivel nacional, de costa a costa en los Estados Unidos, llevando y promoviendo, impulsando el proyecto de ley que se encuentra dentro del Congreso. Este proyecto de ley entró por segunda vez, ¿ok? Y aquí el llamado no solamente es para los oficiales, para el gobierno de este país, que agradecemos mucho el gesto que han tenido en revisar y en sancionar la violación de los derechos humanos en Venezuela. Ahora abogamos y pedimos que se conviertan también en defensores de los derechos humanos, y este llamado lo hacemos como ciudadanos americanos, venezolanos ciudadanos americanos, solicitándole a este país y haciendo valer la constitución de este país, solicitándole protección de los derechos humanos de esos venezolanos que se encuentran en este país, amparándonos en la Constitución Nacional de los Estados Unidos. Por eso, nuestro llamado siempre tiene la palabra We the People, porque We the People simplemente es el primer, y como comienza la Constitución de los Estados Unidos, nosotros, las personas que hacemos vida en los Estados Unidos y que muchos de nosotros tenemos estatus legal, le pedimos protección para los derechos humanos de los venezolanos dentro del territorio nacional, tomando en cuenta que cada acción que hace la administración pasada y actual contra Venezuela pone más en ese flanco de ataque a los venezolanos que han hecho vida aquí en Estados Unidos y que corren el riesgo de ser deportados, porque son considerados traidores de la patria, pitiyanqui y cualquier cantidad de calificativos despectivos que coloca justamente el régimen de Nicolás Maduro. A los venezolanos que se encuentran dentro de Estados Unidos, no podemos pretender que la administración y que el gobierno actual ejecute acciones si nosotros no nos movemos. Por eso el llamado de hoy es para que los venezolanos también tomen conciencia de que tienen que caminar junto con el equipo de la coalición de organizaciones que está trabajando por este proyecto de ley, a ser parte activa y ejercer presión dentro del Congreso. ¿Cómo? Participando en las asambleas y buscando cuál es la acción más oportuna que yo puedo hacer para ser parte de este proyecto de ley. Si bien la situación migratoria en este momento en los Estados Unidos es un tema de no hablar, y lamentablemente muchos de nuestros hermanos de las comunidades centroamericanas han sido en este momento, lamentablemente, cerrada su oportunidad de vivir en este país porque fue cancelado la acción ejecutiva del TPS. También nosotros abogamos por ello, pero pedimos la consideración de que en Venezuela sí es verdad que no existe ningún tipo de garantía para recibir a los venezolanos deportados. Y no lo digo yo, acaba de ser mencionado en una proclama en cadena nacional y que fue conocida, como conocemos en el derecho, pública y notoria, el pronunciamiento del presidente Trump, donde dice que el Estado venezolano no coopera en la expulsión de sus nacionales. Cuando dice la palabra cooperar, es la preocupación que tiene a este grupo de organizaciones trabajando. Porque cuando hablan de no cooperación, en el momento que una persona es expulsada de este país, el oficial que deporta, el custodia, llama para garantizar que esa persona que está saliendo, en el caso de Venezuela, es venezolano. Y dos, debe pedir y solicitar la garantía de los derechos humanos de esa persona que sale deportada. La falta de no cooperación, o mejor dicho, disculpen, la no cooperación podemos interpretar entonces que el Estado americano no contesta ninguna de las dos preguntas. Y no me preocupa la primera, porque un venezolano creo que se reconoce. Me preocupa la segunda, la falta
de la garantía del respeto humano del venezolano que está siendo deportado. Y ya hemos recibido muchas acusaciones y yo puedo dar testimonio de ello. Mi hijo fue agredido después de haber sido deportado. Y lo que le ocurre a mi hijo desde el año 2009 le viene ocurriendo a todos los venezolanos que llegan al territorio y que lamentablemente no pueden acceder a lo más mínimo, a lo básico, como es la alimentación, a la salud, peor aún, por tener ese tinte de ser un traidor de la patria o un pitiyanqui, no tiene la oportunidad laboral. Entonces prácticamente están enviando a los venezolanos a un suicidio. Eso es lo que están haciendo. Y eso es lo que estamos pidiendo el día de hoy. La colaboración de la comunidad venezolana para ser parte y activarse efectivamente para ir a acompañar a este grupo de organizaciones a nivel nacional a solicitar, primero, que se reconozca la situación venezolana como una situación extrema que vale la pena ponerle el ojo por el tema humanitario. Y segundo, a las autoridades de este país a que realmente reconozcan esta situación humanitaria que tiene no solo Venezuela en Venezuela, sino sus hijos dentro de los Estados Unidos. Ese es nuestro llamado el día de hoy. Amparo, garantía y respaldo a los derechos humanos de nuestros hermanos venezolanos a nivel nacional. En el pasado desconocíamos cuántos venezolanos vivíamos, cuántos éramos, cuántos votábamos. Actualmente y después del plebiscito del 16 de julio, sabemos que solamente en el estado de la Florida, quienes quisieron tener esa oportunidad democrática votaron 105.000 y se está dando un censo de 321.000. Yo creo que en un proceso electoral uno define una elección. Los venezolanos tenemos ya 61.000 venezolanos aprobados desde el año 2006 hasta el 2015. Y en lo que va de año ya se han juramentado 4.403 venezolanos ciudadanos americanos, entre los que me honra ser uno de ellos. El próximo año, somos parte de la decisión electoral de este país. Y como constituyente también queremos pedirle a nuestros representantes que continúen impulsando y que nos continúen ayudando, como en el caso de la oficina del congresista Carlos Curbero, quien es el sponsor de la ley, los congresistas que se encuentran dentro de este proceso, que es el congresista Darrell Soto, Ileana Ross, David Wasserman Schultz, Jennifer González, Stephen Murphy. Todos ellos son del estado de la Florida y nuestro llamado es a nivel nacional. Venezolanos estamos a lo largo y ancho de la nación. En cada asamblea que hemos realizado, lo menos que participan son de 100 a 150 venezolanos. Es decir, que habemos venezolanos en todo el territorio americano. Merecemos ser escuchados. Con mucha humildad lo pedimos hoy. Merecemos ser escuchados. Esto ha sido todo por hoy. Si alguno tiene otra pregunta, es el momento para entonces ya poder dar por terminada la rueda de prensa. Quería recalcar algo de que tú dijiste al principio con el tema de los venezolanos que están aquí. Quería recalcar algo de lo que tú dijiste al principio de los venezolanos que están aquí en Estados Unidos, que están en condiciones bien críticas. Y yo estoy en un movimiento para ayudar a los venezolanos que están aquí pasando trabajo, precisamente porque no conocen el sistema y no conocen cómo funciona el engranaje americano para poder quedarse aquí legalmente. Y me he topado con casos muy tristes de personas que están estafando a otros venezolanos, ofreciéndoles servicios sin ser abogados licenciados, asilos, llenar documentos legales que son notarios. Yo soy notario, yo no hago asilo, yo no hago ningún tipo de trámite migratorio porque no soy abogado. Y muchísima gente, yo estoy metida en 20 chats de ayuda de venezolanos y veo todos los días personas ofreciendo este tipo de servicios y lo que están es mal asesorando a nuestros compatriotas y quitándole el dinero. No solamente eso, he tenido casos de gente que se traen de Venezuela para trabajar en casas de familia y le dicen que le van a pagar $400. Estoy trabajando con una muchacha que está trabajando en casa de X, que pronto lo voy a divulgar la persona que es, porque es una persona que tiene dinero de la comunidad hebrea. Y la trajeron con $400. Cuando llegó la muchacha aquí, le dijeron que eran $400 mensuales, no semanales. Y que tenía suerte de estar en una casa que le están dando techo y comida. O sea, en condiciones de esclava. La tienen a esa muchacha, la levantan a las 5 de la mañana y la acuestan a las 11 de la noche, cuidando 3 niños, cocinando, lavando, planchando. Y le quitaron el pasaporte. O sea, entonces, hay que denunciar todo este tipo de cosas y llamar a las autoridades competentes y decirle a la gente que no tenga miedo de denunciarlo, que todo lo contrario, todas estas personas que han sido
víctimas de este tipo de avisos pueden pedir un estatus migratorio por esa condición, por ese abuso que han sufrido. Entonces yo les ruego por favor a todas las personas que me estén escuchando que denuncien cualquier cosa que hagan a nuestra pobre gente que está llegando y que por todos los estafan, los carros, renta de apartamentos, habitaciones, inmigración, trabajo. La otra vez fui al Dolphin Mall, no le querían pagar en un carrito del Dolphin porque estuvo trabajando 2 semanas y le dijeron que eso era un entrenamiento. Le dije, ¿dónde dice que era un entrenamiento? ¿Le pagas? No, porque no sé qué. Bueno, tuve que llamar al departamento de trabajo y denunciarlo. Entonces sí le pagó y la trató como una basura. Le dijo que era una muerta de hambre, que se fuera a Venezuela a comer comida de la basura. Un venezolano mismo que le dio trabajo. No es posible. Hay que denunciar. Sí, quiero preguntarte, ¿se sabe cuántos inmigrantes venezolanos hay, tanto legales como ilegales, en todo Estados Unidos? 321.000 venezolanos. Es una cifra segura. Sí, según la Oficina de Estadísticas Migratorias de los Estados Unidos, el Departamento de ¿Y Seguridad. el porcentaje de ilegales cuánto sería? No, creo que no es una cifra que podemos controlar en este momento. No se podemos conoce. hablar de la cifra porque recuerda que cuando hablas de ilegalidad estamos hablando de venezolanos que pudieron haber llegado antes de este periodo de 18 años de dictadura. Sí. ¿Ok? Tenemos venezolanos que han estado viviendo antes de ese periodo que probablemente no tengan un estatus migratorio. No estamos contando esos venezolanos. Pero de todas maneras, nosotros hemos preparado un kit en el cual les estamos dando una tabla estadística donde ustedes van a poder conocer el movimiento migratorio de los venezolanos que hacen vida acá dentro de los Estados Unidos. Justamente fue un trabajo realizado por un medio de comunicación local y que a nosotros nos pareció bastante oportuno que ustedes lo tuvieran en la mano, porque ahí van a ver la cantidad de venezolanos entrando. Nada más, desde el 2006 al 2015 transitaron, probablemente con entradas múltiples, 5.508.000 venezolanos a los Estados Unidos. Lo que sí podemos notar y lo que hemos visto según los estudios que se encuentran dentro de esta Oficina de Estadística Migratoria es que los primeros años del 2016 ha venido de manera decreciente la aprobación de asilos afirmativos. Lamentablemente en el año 2015 fueron aprobados nada más 400, mientras que en el 2006 fueron aprobados 1.080 casos de asilos afirmativos. Y eso nos da a entender que la acción que están teniendo para la revisión de estos procesos está siendo ruda y estamos viendo también pronunciamientos, por ejemplo, como el fiscal general Sisson, donde acaba de anunciar de manera pública que va a haber una revisión más exhaustiva del cuestionario para esa cita de asilo. Lo que nos llama poderosamente la atención es cuál va a ser el trato de los venezolanos, porque si bien algunos están quedando en cursos en la entrada, muchos vienen huyendo, pero no necesariamente son movilizadores de masas o son líderes de partidos políticos. Sin embargo, tuvieron participación en la calle y se han ganado porque lamentablemente no todo el mundo conoce la situación en el país. Para vivir en Venezuela tú tienes que ser prácticamente rojo. Tú no puedes decir de qué tinte político eres, porque en ese momento ya tú eres un flanco de ataque. Entonces ahí es donde nosotros queremos y pedimos la revisión exhaustiva de la situación migratoria de los venezolanos, buscarle una solución. Si se toma en cuenta las sanciones para funcionarios que han violado los derechos humanos en Venezuela, debe tomarse en cuenta el derecho humano de los venezolanos dentro de los Estados Unidos. ¿Tú crees que hay clima político en Estados Unidos con las políticas de Trump de permitir, de llegar a una posibilidad de acuerdo con esto? En primer lugar, la peor diligencia, amigo Agustín, es la que no se hace. Y en segundo, estamos en una nación, ¿ok?, donde se respetan los derechos humanos. Nosotros no estamos buscando una oportunidad migratoria cuando violamos la ley. Los venezolanos, la mayoría de los venezolanos han entrado siendo admitidos en este país. Si algunos se han quedado fuera de estatus es por no haber conseguido la oportunidad migratoria para poder hacer vida legal en el país. A eso es que nos estamos nosotros concentrando, sin descuidar de que existen millones de indocumentados y que hemos sido parte, bien conocen nuestro trabajo, Agustín, durante 10 años, luchando por una reforma migratoria integral. Pero en este momento tenemos que hacer un paso al frente y decir que la comunidad venezolana se ha convertido en una comunidad de un trato especial, pero no especial para ser agredido como lo acusó una de las personas que estaba hablando,
que ha sido prácticamente vilipendiado por sus propios hermanos o por otras comunidades en otros lugares del mundo. Nosotros necesitamos en este momento más apoyo, ese apoyo que Venezuela en muchos años le dio a todos los inmigrantes que llegaron a nuestro territorio. Eso es lo que estamos abogando el día de hoy. Un poquito de consideración para nuestros hermanos, un poquito de atención para los que están viviendo aquí, un poquito de corazón para entender que en este momento los venezolanos en cualquier lugar del mundo están sufriendo por muchas razones, pero la principal, quienes tenemos todavía familia en Venezuela, vivimos en el día a día con un Jesús suplicando cómo le hacemos llegar insumos, medicinas, comidas, dinero, porque todos los días crece la inflación el 200%. No hay ningún venezolano que pueda decir yo soy feliz, yo estoy bien, yo estoy tranquilo. No es, ni aquí en Estados Unidos ni en ningún lugar del mundo. Es allí donde nosotros queremos llegar a las autoridades, al presidente Trump, de solicitarle que tome en consideración, así como fue tomado en consideración todo lo que los líderes estábamos acusando de la violación del derecho humano en Venezuela, y se les colocó en sus manos al representante senador Marcos Rubio una carta donde le hacíamos entender que existía la resolución 1379 para perseguir, acusar y sancionar el terrorismo. Hoy le pedimos que se hagan de la Carta de los Derechos Humanos que yace justamente en el territorio americano para la defensa de la vida, de la educación, que puede estar en riesgo al salir Estados Unidos del Pacto de Nueva York, puede estar en riesgo justamente la oportunidad de educación dentro de los Estados Unidos para los inmigrantes que no tengan un estatus, como es el caso de los venezolanos. Tenemos una escuela acá, que es la escuela Kennedy, creo que es Kennedy, que me han informado, que prácticamente del 78 al 95% son venezolanos que no tienen estatus. Ustedes pueden entender cómo haría un venezolano que no pueda tener a su hijo estudiando en los Estados Unidos y que buscó Estados Unidos como un puerto de refugio y amparo para lo que está viviendo en Venezuela. Esa pregunta para el abogado Bolívar. Sí, ya. Ok. Independientemente del trato humano que reciben los venezolanos cuando llegan a los aeropuertos, que los deportan, se ha conocido de casos de que solicitan asilo, pero cuando se habla de asilo político es persecución. Y se habla también de que muchas personas solicitan el asilo, pero es por cuestiones económicas. Entonces ahí es donde también los regresan. ¿Qué tiene usted que decir eso? ¿O qué mensaje usted le enviaría antes de solicitar un asilo por una situación económica que conocemos como está Venezuela? Sí, ojo, debo aclarar que yo soy abogado venezolano, por eso, y activista en derechos humanos. Sí. Miren, bueno, y además que nos hemos siempre convertido en unos orientadores a las personas que siempre van y nos preguntan algo, siempre primero que le decimos, consulte un abogado, y siempre hay un staff de abogados para orientarlo en este tipo de casos. Sí, en efecto, hay muchas. Lo que pasa es que también la ley de inmigración establece, tengo entendido, que hay una suma a la cual, si tú vienes por esa persecución y estás involucrado en un tema de corrupción, no puedes solicitar asilo. Pero siempre esto va a quedar a discreción siempre del funcionario. Las razones deben ser siempre las que establece la ley, que son 6. O sea, la ley establece cuando usted va y llena una aplicación para solicitar una protección de asilo político o de asilo, y la gente le dice asilo político, pero hay razones políticas, hay razones religiosas, hay razones de nacionalidad. Son las que más los venezolanos solicitan, es el tema de la Convención contra la Tortura, por opinión política y por pertenecer a un grupo social determinado, en este caso los partidos, los periodistas, los abogados, los médicos. Pero razones económicas como tales no puede existir para que usted diga, bueno, a mí me persiguieron porque mi negocio quebró. Y eso hay que decírselo a los venezolanos. Mucha gente entiende que además un secuestro, por ejemplo, que es un delito común que se comete mucho en Venezuela, mucha gente piensa que eso es un aval y es un argumento válido para solicitar una protección de asilo, y no es así. Y yo creo que nosotros, la comunidad, debe estar al tanto. Yo creo que Helen ha trabajado muchos años en eso, al igual que los que nos hemos ido sumando poco a poco durante los últimos 5 años, es el decirle a los venezolanos, hay unas razones específicas por las cuales se debe solicitar un asilo y una protección de asilo. Y las modalidades no son asilos políticos solamente, hay modalidad por razones de nacionalidad, de género, hay por razones políticas, que es las otras, que son las que más son comunes a los venezolanos. Y hay que decirles que si usted no es un perseguido político, entonces busque otra forma
de inmigración a este país, pero que eso el día de mañana no vaya a traerle consecuencias catastróficas a su vida, que termine regresando y o termine enfrentando una deportación. Una pregunta. Una pregunta por acá. ¿Piensan ustedes que la administración del presidente Trump debería tomar acciones urgentes con este tema de la deportación, teniendo en cuenta que Nicolás Maduro ha sido incluido en la lista Clinton y ha sido declarado en varios discursos del propio presidente Trump a Nicolás Maduro como un genocida, una persona que está causando sufrimiento al pueblo de Venezuela? ¿No es contradictorio el hecho de que el mismo jefe del gobierno federal de Estados Unidos está afirmando esto, incluso en foros tan importantes como el de las Naciones Unidas, y al mismo tiempo el Departamento de Inmigración esté deportando venezolanos? ¿Piensan ustedes que debería tomarse una decisión urgente con respecto a esto para que exista coherencia en la política migratoria? Y coherentemente, y lo acabamos de decir hace un instante, dijimos que esta administración ha acusado al régimen de Nicolás Maduro como criminal, como narcotraficantes, como terroristas, como violadores de derechos humanos. Hay una lista específica inclusive de quienes torturan en Venezuela, y que en efecto nosotros estamos haciendo un llamado de atención a la administración y al gobierno federal de que si usted está diciéndole a ese país o a Venezuela o al régimen criminal de Nicolás Maduro y diciéndole al mundo tenemos que sancionar porque se violan derechos humanos en Venezuela, entonces como nosotros nos negamos de alguna manera a escuchar las razones por las cuales las personas vienen y solicitan una protección de asilo. Eso es todo. Yo quisiera hacerte una pregunta, Helen, la última. Que se van ahí los canales. Ok, déjame hacerte la última pregunta, que es la siguiente. Yo entiendo que tú estás tratando de proteger los derechos humanos de las personas que están solicitando asilo, pero yo quisiera saber qué está sucediendo con aquellas personas que están solicitando asilo, pero son personas que cometieron diferentes felonías en Venezuela, o fueron personas que persiguieron a los venezolanos en Venezuela y que están protegiéndose o refugiándose aquí en Estados Unidos, como por ejemplo es el caso de Nieves, que fue aquel fiscal que acusó a Leopoldo López en el juicio para que Leopoldo López tuviera la sentencia hoy en día, y está aquí solicitando un asilo. ¿Qué están haciendo ustedes contra esas personas? Contra, por ejemplo, Rafael Ramírez, que está solicitando o está tratando de solicitar un asilo ahorita en Estados Unidos. Bueno, primero quiero ser bien claro, nosotros somos defensores de derechos humanos. Nosotros no estamos aquí para evaluar la condición de ese venezolano que violó la ley allá. Para eso justamente existen las autoridades dentro del territorio americano. La misma figura del asilo como tal, su forma, ya va descartando automáticamente la persona que haya tenido relación, conexión o participación dentro del partido o del gobierno del régimen de Nicolás Maduro, por un lado. Por otro lado, nosotros no estamos, y la ley que estamos justamente impulsando también, no estamos dándole amparo a todas estas personas que violaron el reglamento y violaron los derechos humanos de los venezolanos en Venezuela. Nosotros estamos abogando por los que están aquí dentro del territorio y que de alguna manera se quedaron por no poder regresar. La ley como tal también tiene la figura de que las personas que hayan tenido conexión, participación o línea directa con el gobierno no van a poder ser amparados por este proyecto de ley. En ningún momento, primero que nada, no vamos a perseguir a ver quién fue o no. Para eso el sistema se ha preparado de una manera, y por eso es que los venezolanos están quedando incursos en procesos migratorios por desconocer el sistema. Es un sistema que funciona, y en su momento, quien no se encaja al sistema, el sistema lo expulsa, el sistema lo rechaza.